La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Estéticas, sede Oaxaca, inició el ciclo de conferencias denominado Construyendo una Nación, Arte Peruano del Siglo XIX, con la presencia de la doctora Nanda Leonardini Erane, especialista en Historia y Artes Plásticas, quien expuso el tema Identidad, Ideología e Iconografía Republicana en el Perú. El Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca conversó con la doctora Nanda Leonardini sobre la controvertida presencia de los pueblos originarios en la plástica oficial contemporánea del Perú. Primero, ya para la época en que se gesta toda la independencia, ya los incas como tal no existían, ¿verdad? Eran los indígenas en total. Si bien es cierto, algunos de la región del Cusco podían descender de los incas, pero habían otras, igual que en el Perú, otras minorías étnicas en distintos lugares. Entonces eran los indios en general. Y en realidad debemos de recordar que la independencia es generada por la burguesía, ¿verdad? Y donde siempre le dieron la espalda al pueblo. En el Perú se ha gobernado durante toda la época de la República de espaldas al pueblo. Es más, igual como sucedió en México y en otros países, el pueblo peruano, en este caso el indígena, quedó desfavorecido con las leyes de la República, porque durante la colonia, no estoy defendiendo la colonia, por favor, habían leyes que los protegían, entrecomilladamente, pero en la República esas leyes fueron abolidas. Entonces quedaron, como todos éramos libres, se los trató de manera a todos iguales, pero era totalmente imposible que todos fuéramos iguales porque no todos teníamos acceso a la misma instrucción pública o a la instrucción. Entonces, en el momento que tú no tienes acceso a la educación, ya no tienes las mismas posibilidades de participar en nada. Perú antiguo, todas las minorías étnicas que habían, que en ese momento el choque cultural es conocido como Inca, así como acá cuando llegan los mexicas, se piensa que solamente los mexicas, pero no eran solo los mexicas, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ahí era una situación similar, tenían una plástica desarrollada, milenaria, porque los incas además habían tenido la inteligencia de recoger y de respetar las tradiciones de los otros pueblos, ¿no? Incluso el Cusco era un centro de producción plástica. No es casual que durante la colonia el Cusco siga siendo el centro más importante del virreinato del Perú en la producción plástica, porque los españoles no fueron tontos, ¿no? No quisieron colocar la capital en el Cusco porque ya habían tenido la experiencia mexicana de colocar la capital en el centro de la nación. En esa época las comunicaciones eran por barco, entonces ellos con esa experiencia del virreinato de la Nueva España comprendieron que tenían que colocar la capital del virreinato en la costa para obtener acceso a los barcos, pero no dejaron al Cusco solo en el sentido de la parte cultural. Ellos siguieron produciendo. De ahí que la más importante producción plástica durante la colonia se generara en la ciudad de Cusco, porque habían artistas que fueron reciclados, dijéramos por alguna manera, imponiéndoles la iconografía religiosa que era necesaria para la evangelización y por lo tanto para la colonización. Ahora, con los pueblos de la selva prácticamente no se tuvo contacto, porque los incas sí habían tenido un contacto con ellos, pero los pueblos de la Amazonía habían sabido guardar, mantener la distancia y fijar una frontera. Entonces, cuando llegan los españoles, ese contacto no se pudo continuar para nada y los españoles se meten a través de las misiones, pero fracasan, sobre todo cuando los jesuitas son expulsados. Entonces ahí la entrada a la selva quedó cerrada y es recién a fines del siglo XIX, con la cuestión del caucho, a través de Brasil, ¿verdad?, es que se reaparece este interés. Ya a mediados del siglo XIX con el presidente Castilla ya había aparecido este interés, pero con el caucho, que le llaman el oro verde,
que se interesan. Allí los pueblos amazónicos comienzan a tener contacto con la civilización occidental, pero es un contacto atroz, ¿ya? De exterminio, se les vuelve esclavos, etc. Hoy en día ya se tienen contacto con bastantes minorías étnicas que en el Perú se calculan entre 48 y 60 en la zona amazónica. Y hay un proyecto muy interesante que se ha gestado en la ciudad de Lima sobre recuperar las tradiciones de los pueblos amazónicos. Obviamente el gobierno no tiene ningún interés sobre eso y es un proyecto pequeño que sin embargo empuja, y este proyecto mueve rescatar tradiciones de la fuente oral, pero también de la fuente plástica. Entonces ellos relatan sus tradiciones, sus cuentos, su religiosidad, sus danzas, las pintan como ellos quieren, como ellos perciben que deben de ser pintados, sin imponerles cánones occidentales de la educación oficial, y de esta manera han comenzado a surgir muchísimas cosas muy interesantes. Pero yo calculo que esto no va a durar mucho tiempo más por la desgraciada globalización. Hay algunos artistas que estudian dentro de las academias con la educación oficial, dijéramos, y que han pretendido tomar cosas del Perú antiguo, pero resultan cosas un poco forzadas, porque yo las estoy pidiendo en calidad de préstamo, porque realmente, por ejemplo, porque no estoy identificada, pues finalmente, porque yo no pertenezco a la nación inca, ¿verdad? O porque lo estoy tomando como una cuestión de moda. Mucho sucedió eso en la década de 1960 con el arte abstracto, cuando se criticó el arte abstracto diciendo que ese cuadro podía estar colocado en cualquier museo del mundo y podía ser peruano, ruso, chino o italiano, y nadie se iba a dar cuenta si uno no leía el nombre del artista. Entonces los artistas peruanos comenzaron a decir: no, yo estoy tomando cosas de la plástica, venía del Perú antiguo, y le colocaban nombres en quechua y decían que usaban los colores, pero en realidad era toda una cuestión ficticia que no resultó. Hay otros artistas que han tratado de tomar elementos, pero resulta forzado, de elementos de las culturas actuales, que las que se han mantenido, que son mayoritariamente las de la selva, porque las de la sierra y de la costa, eso ya se ha mimetizado totalmente. Entonces somos mestizos, pues, finalmente. Entonces, ¿dónde empiezo yo como indio, como occidental, si dentro del colegio me han enseñado a mí todos los cánones occidentales? Porque esa es nuestra formación actual, ¿no? Hay artistas que vienen de minorías étnicas de la selva y que se han insertado dentro del mundo peruano con sus obras, pero ¿qué ha sucedido? Que ha comenzado a haber una cierta demanda, y él, por cubrir esa demanda, ha comenzado a tergiversar su propio arte. Creo que en este momento, a nivel mundial, o al menos latinoamericano, estamos viviendo un cambio total en la plástica, donde están interviniendo todo tipo de disciplinas. O sea, yo no puedo decir yo soy escultora, pintora o fotógrafo, porque hay un ensamblaje de todo eso, y donde los artistas están tratando de integrarse, diciendo que no tienen interés en el valor monetario de la obra, que no tienen interés en que la obra entre al museo, y que es una plástica cuestionadora al sistema, si es que la vemos a grandes rasgos. Y creo que lo que se está produciendo en México es tan parecido como lo que se está produciendo en el Perú. Y esta cosa viene en realidad desde la década de 1950 con el arte abstracto, cuando Estados Unidos nos trató de uniformizar a todos nosotros para que perdiéramos identidad y el poder ingresar tranquilamente con su venta de productos masivos, en la ropa, en los íconos, o si no, mira cómo nos vestimos.